Muy bien, amigos. Continuemos con nuestro evento de hoy. Le damos la bienvenida a nuestra panelista invitada, Patricia Hernández Gámez. Ella es psicoterapeuta cognitiva conductual, licenciada en educación especial, licenciada en psicología, tiene una maestría en psicoterapia racional emotiva, conductual y técnicas cognitivas. Es especialista en terapia racional emotiva y técnicas cognitivo-conductuales. Afiliada al Instituto de Terapia Racional Emotiva de Nueva York, profesora de posgrado y maestría de prestigiosas universidades de Baja California, México. Con mucho cariño la conocemos rotariamente como la tía psicóloga, con el tema Somos lo que pensamos. Adelante y bienvenida. Hola, muchísimo gusto de estar aquí con ustedes después de esta increíble plática que nos dio nuestro gobernador, Igor. Y pues, les repito, somos lo que pensamos, ese es mi tema. Por lo pronto les digo que me da muchísimo gusto saber que hay gente de varias partes del mundo y que con esta oportunidad que nos están ofreciendo los medios de comunicación modernos, que nos permiten estar en vivo y en directo con toda esta linda gente joven de todas partes del mundo. Yo me encuentro en la ciudad de Mexicali, Baja California, en la mismita frontera con los Estados Unidos, con decirles que muchos de los chicos y chicas de mi ciudad asisten a la escuela al otro lado de la frontera y que varias amas de casa acostumbran a hacer su supermercado allá, como también asisten a trabajar todos los días gran cantidad de gente todos los días, hacer cola para poder cruzar la frontera. Les digo esto para que me ubiquen en dónde estoy y desde dónde me estoy comunicando con ustedes. Bueno, pues aquí este es el tema, ¿verdad? Cuando me invitaron a dar esta charla en el RILA, Somos lo que pensamos, yo estaba muy entusiasmada en hablarles de cómo desde el punto de vista de la psicología es que se forma el autoconcepto y la autoestima dentro de nosotros mismos para conocernos. Déjenme ver si estoy yo o alguien me está pasando mi... lo que pasa es que no puedo mover... Yo le manejo la presentación, tía. Cuando usted me indique, le cambio. Ok. Vamos a la 2, por favor. La lámina 2. Ok. Entonces les decía que conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta de que no era lo que yo quería darles a conocer a ustedes, porque ya hay mucho sobre autoconcepto y sobre autoestima. Así que cambié de idea y la dejé a un lado. Pensé que no cabía este tipo de información en estos momentos que estamos viviendo ahorita. Y no porque no sea buena, sino porque no es muy útil ahora para nuestra realidad, que es otra, y no aquella en la que estábamos ya acostumbrados. Los efectos de la pandemia, aunque no lo podemos tapar con un dedo, ¿verdad? Están ahora impresos en nuestras mentes y por mucho tiempo van a estarlo. Pero incluso la exposición momentánea a la información sobre enfermedades infecciosas pueden moldear la personalidad, las preferencias y el comportamiento. La que sigue, por favor. Las mentes son formadas por los contextos de la vida y nos van moldeando. Los seres humanos nacemos en este mundo listos para lidiar con problemas básicos, como son establecer relaciones cercanas, mantener estados en grupo, encontrar parejas y evitar enfermedades. Sin embargo, somos personas adaptables y reaccionamos a las circunstancias en las que nos encontramos y motiva cambios en nuestra manera de ser. Sabemos que al igual que el sistema inmunológico fisiológico, el sistema inmunitario conductual psicológico es flexible. Cuando percibe algún tipo de infección, desencadena respuestas para minimizar el peligro. Una de esas respuestas es retirarse de otras personas y volverse menos social.
En estos cambios que se están dando ahora en forma tan vertiginosa que ni siquiera nos da tiempo como para pensar de una manera dirigida del cómo y qué hacer para enfrentar a esos cambios, y no solamente a mí o a mi familia o a mi comunidad o a mi nación, sino que es a todo el mundo. La 4, por favor. Durante este tiempo sin precedentes de pérdida de empleo, la educación en casa, el aislamiento y la propagación de enfermedades, es realmente difícil el no estar ansioso, incluso para aquellos que no solían experimentarlo. Es probable que se sientan fuera de control, tanto como para aquellos que sufrían ansiedad anteriormente. El COVID-19 vino a cambiar la forma de convivencia social, de pensar, de trabajar, de estudiar y hasta de vivir. Además de que se dieron grandes modificaciones en los protocolos de cualquier sector, sea industrial o de negocio. De por sí, si es difícil imaginarse salir de nuestro confort y ahora estarlo viviendo en estos cambios inimaginables que se están dando, sin que tengamos tan siquiera el permiso de nosotros mismos para vivirlo. Muchos no solo estamos lidiando con nuestros propios sentimientos de ansiedad, de ira, de tristeza, sino que también estamos lidiando con la ansiedad, la ira y la tristeza de las personas con las que convivimos alrededor, de nuestros seres queridos o con quienes hemos mantenido conexiones virtuales. Poco a poco, las fuerzas externas estresantes que desencadenó esta pandemia está ejerciendo un profundo efecto interno en todos nosotros, que nos afecta a nuestra mente, ya que influye en cómo pensamos, cómo nos relacionamos, lo que valoramos de los demás, de nosotros mismos. Además, poco a poco, estamos cambiando quiénes somos, con las personas, con el mundo y con nosotros. La que sigue, por favor. Como seres humanos tenemos una creciente necesidad de respuestas, pero de respuestas ya, durante y después de la pandemia, cambiando la sensación de seguridad. No sabemos ni qué pensar ni cómo actuar en estas circunstancias completamente desconocidas. Sentimos una gran cantidad de emociones encontradas y que nos hacen cuestionamientos sin respuesta, que causan ansiedad e incertidumbre imposibles de negar. Se tiene también la necesidad de un cierre cognitivo, que es el poder contestar todas las preguntas, fomentando el ansia de información confiable, el deseo agudo de disipar la ambigüedad paralizante que nos está envolviendo. Anhelamos claridad, orientación, una luz al final del camino, un camino que en este momento parece no tener fin. ¿Cómo entonces podemos responder con empatía? ¿Será eso posible? Mis colegas psicólogos han demostrado que sí es posible, e incluso beneficioso para uno mismo, para los demás y para nuestras relaciones, si aprendemos a practicar la empatía, practicarla, y las habilidades, incluso cuando no nos sentimos en paz con el mundo. La siguiente, por favor. La 6. Nuestra realidad ahora es otra. No hay tiempo de espera, ni se nos dio el tiempo de pensar en aprender cómo lo vamos a vivir, sino que sobre la marcha lo estamos aprendiendo todos, tú y yo, el vecino, en cualquier parte del mundo. Sobre la marcha lo estamos aprendiendo y por lo tanto también en la necesidad de estar asimilando y de conocernos a nosotros mismos en estas condiciones. La investigación sobre la necesidad de ese cierre nos dice que cuando estamos en condiciones de esta incertidumbre tan imprecisa, las personas se sienten atraídas como un imán a las soluciones simplistas y razonamientos blanco y negro.
sin un tiempo relativamente apropiado y necesario para ello, sin un manual de instrucciones exactos que seguir, y además ahora más que nunca estamos pegados a nuestros aparatos electrónicos, celulares, computadoras, televisores, etc. Nos convertiremos en adictos a las noticias de última hora, con la esperanza de que el próximo ciclo finalmente proporcione el camino a seguir, pero nos sigue evadiendo. Algunos se cargan hacia el polo de la negación, de que nada está mal en absoluto. Otros hacia el pánico total, la creencia de que lo peor seguramente vendrá y que el final está cerca. Los rumores circulan ampliamente y se aprovechan sin una crítica. La que sigue, por favor. En este momento en el que se necesita desesperadamente un líder estable y tranquilizador, es lo que requerimos. También es el momento en que se prefiere una dirección autorizada y segura en lugar de una orientación flexible y laxa, un dejar hacer. Necesitamos que nos digan qué hacer, así de simple. Este no es el momento para reflexiones complejas. Ahora las necesidades son cambiadas, ya que cuando aumentan nuestras necesidades de cierre, las personas vuelven y se vuelven centradas en el grupo, lo que significa que se anhela la conexión, se anhela la unidad, aumenta la dependencia con los demás. Los estudios psicológicos han encontrado que las personas que se perciben a sí mismas como vulnerables a la infección son más propensas a lograr ser menos extrovertidas, menos abiertas y nuevas experiencias a tener actitudes sociales mucho más restringidas. La que sigue, por favor. También es más probable que se tengan menos parejas, lo que refleja una preferencia por las relaciones a largo plazo en lugar de las conexiones casuales. Esto lleva a priorizar las relaciones sociales, a fortalecer el apego a los demás y a aumentar la apreciación de los seres queridos, la familia y los amigos. Una consecuencia de nuestra impotencia ante la pandemia es nuestra mayor sociabilidad. Un anhelo de calidez y socorro, la comprensión de que necesitamos a otros, de que no vamos a poder controlarla solos. Encontré también cómo es que nos empezamos a cuestionar, ¿cómo soy ante esto? ¿Quién soy yo ahora? Así que hice una pequeña investigación bibliográfica para tomar algunas teorías actuales y otras filosóficas sobre el tema, y vaya que encontré mucho. Pero preferí escoger lo siguiente. La que sigue, por favor. Y también con esta información que les daré, podrá ser una pequeña opción para lograr un mejor manejo de los pensamientos si no te son funcionales. Y al menos se podrá tener una referencia para prestar más atención a sí mismo. El contenido que tenemos en el pensamiento y además el tipo de forma de pensamiento nos hace hacer y ser de determinada forma para nuestra actuación en la vida. Y que por esos pensamientos es que sientes lo que sientes y te comportas como te comportas para ser como eres en determinadas situaciones. Nos conviene saber cómo es nuestro pensamiento en esas situaciones en particulares de nuestra conducta. ¿Qué nos puede estar jugando una mala pasada? Y así uno mismo saber qué siento, cómo me siento, por qué pienso como pienso. Ahora es importante poner atención en que no por el hecho de conocer lo que pensamos, quiere decir que pensamos correctamente. Pues se puede pensar con contenidos falsos, se puede pensar con tendencias sesgadas, se puede pensar en un sinfín de formas, según la psicología, aparte, aunado a nuestra personalidad.
La que sigue, por favor. Analizando entonces el tema somos lo que pensamos, es la 10, me surge la pregunta, ¿qué pensamos? Como también checar si en verdad cabe la posibilidad de que somos lo que pensamos. Se supone que deberíamos de comenzar a saber lo que es el pensamiento, por lo menos su definición, pero en sí es muy complicado hasta el definirlo y no me meteré en esa bronca, menos para aburrirlos. Así que me conviene más delimitarlo a algo más práctico y no filosófico, ni con una gran psicología profunda, sino más bien práctica, aunque llega a una parte un poco escondida en el pensamiento. Conste que no voy a hablar de si pensamos bien o si pensamos mal, porque se puede caer en juzgar. Y de eso no se trata. Además, no ayudaría en nada. Más bien se trata de conocer qué en mi pensamiento me es funcional y qué me es disfuncional para que mis objetivos, sean los que sean, no se vean tan afectados en los resultados que se obtengan. Es por eso la importancia aquí y ahora, era la otra lámina, perdón, donde está la pareja, ahí está, perfecto. Es por eso la importancia aquí y ahora de conocer cómo pensamos a través de nuestras actuaciones conductuales que tenemos en determinados momentos y más que nada en esta época de crisis que estamos viviendo en este mundo. Se sabe desde luego que la conducta en realidad no es solo lo que hacemos, sino que también es el resultado de lo que pensamos y lo que sentimos. De hecho, no es posible la ausencia de conducta, ya que en todo momento las personas de una forma u de otra nos estamos comportando. Por ejemplo, una persona que está callada puede estar observando y pensando, contando mentalmente, por lo que nunca se está haciendo nada. Realmente la conducta lo engloba todo, lo físico, lo motor, lo emocional, lo cognitivo, y nos permite actuar sobre ella, o sea, sobre la misma conducta, ya que es una realidad tangible y accesible, y la podemos controlar. La que sigue, por favor. Es más, en la psicología y en otras ciencias humanas, la importancia que se le da a la conducta en el tratamiento se debe a que el comportamiento y su análisis nos aportan muchísima información sobre la persona y su entorno, y esa información nos permite actuar sobre sus factores desencadenantes, sobre los estímulos, sobre la conducta en sí misma y sus consecuencias. Es decir, aquello en que hay la probabilidad de que esa conducta se muestre de nuevo o se deje de dar para saber cómo es en esa área su comportamiento. Pero luego surgen las preguntas más puntuales. Cuando el comportamiento no es funcional y cuando no se logra obtener lo que se quiere en algunos momentos determinados. Y entonces nos cuestionamos, ¿por qué me comporto así? ¿Por qué soy así? ¿En qué estaba pensando? ¿Cuándo? Etcétera, etcétera. Y si lo hubiera sabido antes, la que sigue, es donde está. Los autores de la psicología definen que el pensamiento es la antesala de las emociones y la conducta. Repito, el pensamiento es el antesala de las emociones y la conducta. O sea, que la conducta y las emociones están basadas en los pensamientos. Así que según pensemos, es como vamos a hacer. Sabemos también que desde hace tiempo, que no son los acontecimientos en sí mismos lo que nos desencadenan nuestras emociones, sino la forma en que nosotros interpretamos y esa interpretación que hacemos sobre esos acontecimientos. Es decir, cómo los seres humanos percibimos y de qué modo interpretamos lo que percibimos. Veámoslo desde este punto de vista.
Es decir, los acontecimientos que nos rodean son neutros. Somos nosotros los que pensamos e interpretamos algo sobre ellos. Una interpretación incorrecta nos provocará problemas, ya que puede haber un pensamiento muy arraigado y aprendido que está ocultando o disfrazando la realidad. Y esta realidad disfrazada está atrás de cada sentimiento de tristeza, de rabia, de miedo, de angustia. Y por ello es que en algunos trastornos como la ansiedad, las fobias o la depresión y las distorsiones del pensamiento nos juegan un papel fundamental, pues se puede estar sufriendo por causas que en realidad no son reales. La que sigue, por favor. Los autores de la psicología cognitiva definen que el pensamiento es la antesala de estas emociones y la conducta. Entonces, por lo general, la que sigue. Por lo general, cuando se habla de emociones, ya tenemos alguna idea de lo que se está hablando. Pero no es común hablar de las distorsiones cognitivas o del pensamiento distorsionado, ni del pensamiento irracional o de las creencias irracionales. Y que en la psicología cognitiva nos dice que estas no corresponden con la realidad. Estos suelen llevarnos a sentir culpa por lo disfuncionales, estos pensamientos, que son, y eso influye en gran medida en nuestros estados de ánimo y autoestima. Y repito, en especial este tipo de pensamientos nacen a partir de conclusiones e interpretaciones que hacemos de las situaciones diarias. En gran porcentaje de ocasiones, este tipo de pensamientos hace que suframos de esta manera tan innecesaria. Son las que nos crean esa ansiedad, como les digo, ese enfado o esa depresión. Y es lo que nos decimos nosotros mismos y de nuestra experiencia. Todas las personas tenemos algunas distorsiones y algunas preferidas. Y para poder cambiarlas es necesario saber identificarlas, estos pensamientos distorsionados que nos ocurren con mayor frecuencia. La que sigue, por favor. En definitiva, ¿cuántas veces nos hemos arrepentido alguna vez de algo que se ha dicho, se ha hecho o hemos actuado? Acarreándonos problemas y consecuencias muy desagradables, tanto para nosotros mismos como para los de nuestro alrededor. Creo que a todos nos ha sucedido y nos va a seguir sucediendo. Desde el punto de vista de la teoría cognitivo-conductual de Aaron Beck y de la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis, en las que se basa ahora, son muchos tipos de las psicologías modernas. Como por ejemplo a lo que llamamos la inteligencia emocional, que manejan algunos grandes oradores que están de moda en las empresas principalmente, o como en la meditación moderna, uniendo pensamientos, sentimientos y cuerpo con las acciones. Se basan en la terapia cognitivo-conductual. Daré en forma muy corta cuáles son algunos de esos tipos de distorsiones de pensamiento más frecuentes y en qué consisten cada uno de ellos. Y el poder nosotros de alguna forma o en algún momento dado, poder detectarlos y cuestionarlos y cuestionarnos si nos conviene o no seguirlos teniendo o dejarnos llevar por esa forma automática, porque han de saber que se dan en forma automática, ya ni siquiera pasan por nuestra mente. La que sigue, por favor. Generalmente, las distorsiones cognitivas o pensamientos distorsionados, diría tanto el doctor Aaron Beck como Albert Ellis, que los llamó pensamientos irracionales o disfuncionales, condensaron una lista aproximadamente de unas 16 distorsiones de pensamiento. En ellas encontramos distorsiones de perfección, distorsiones que incluyen una visión del mundo en general desde el punto de vista del pesimista,
o el catastrófico, también otras distorsiones que implican el aire de grandeza o con algunas creencias de que la persona es mucho más importante o mejor de lo que en realidad es. Algunas personas se creen el centro de atención, el centro del universo, creen que ellos tienen la verdad absoluta. También esto se aplica a aquellos que creen que su visión de la justicia es la más perfecta, que no están equivocados y que el mundo en realidad es como tiene que ser y que los demás tienen un pensamiento erróneo. Una fuerte inclinación hacia las creencias y pensamientos distorsionados nos define la identidad individual o grupal que distorsiona la percepción de la realidad y de la verdad. Ejemplo, para no meter un... déjame ver, sería la que sigue, por favor. La siguiente, perfecto. Ok, miren, aquí les pongo una serie de diferentes tipos de pensamiento. En el primero, que es el catastrófico, este consiste, las personas que piensan así, piensan en que tienen una manera de pensar que dispara la ansiedad y se caracteriza por esperar siempre que va a pasar lo peor. Se pensará como un suceso mucho más grave de lo que realmente es. Es el imaginar el peor resultado posible donde todo es un desastre. Hay una inferencia o deducción arbitraria que se enfoca más en un desastre que ni siquiera se ha producido todavía. Por ejemplo, usan mucho, ¿y si subo al elevador y me quedo atrapado? ¿Y si llego a la fiesta y nadie me habla? Este tipo de pensamiento da por resultado que el individuo cambie su manera de comportarse, volviéndose evitativo. El segundo, que sería el pensamiento polarizado, es la interpretación de la realidad en términos opuestos. ¿Eres tú o no es nadie? Si fracaso en algún hecho importante, como no debo fracasar, soy un fracasado total y completamente indeseable. Aquí es cuando ve las cosas en términos absolutos, en blanco o negro, todo o nada. No hay intermedios. En el otro pensamiento, el pensamiento perfeccionista y de exigencias, aquí son ideas inflexibles y estrictas sobre cómo deberían de ser los demás y uno mismo. De esa forma, las personas muy pocas veces están satisfechas consigo mismo o con lo que los otros dicen y persistentemente están encontrando críticas. Se llama así porque suelen comenzar por los deberías. Es que tengo que o es necesario que. Es el perfeccionismo. Otro ejemplo podría ser que para no meter un gol, mejor ni juego. Si no me sale la comida perfecta, mejor como afuera. En el número del pensamiento de sobregeneralización, bueno, regresando un poquito al perfeccionismo, es importante saber que las habilidades solo se pueden dar por la práctica y como el perfeccionismo no lo permite porque va posponiendo, porque si sabe que no le va a salir bien, mejor pospone o no lo hace. Entonces, y en la persona perfeccionista en la práctica se van conociendo y generando las diferentes herramientas de trabajo. Y si no hay práctica por posponer y no intentar, se deja de ser hábil y se puede caer en una baja autoestima, ya que no cuenta con las habilidades para poder ser competente.
para salir adelante en los diferentes aspectos de la vida diaria, como en el trabajo, en el área social y en el área familiar. O sea, le sale contraproducente tener un pensamiento inflexible de cómo deberían de ser las cosas. En el otro pensamiento, en el de la sobregeneralización, ahí se trata de eliminar conclusiones basándose en unas pocas experiencias o aplicarlas a una gama de muchas situaciones no relacionadas. Cree que si ha ocurrido una vez algún evento, seguirá ocurriendo. Por ejemplo, en este pensamiento se dice, nunca podré conseguir un aumento, así que nunca me darán ese puesto que quiero. O se me ha quemado la comida, así que nunca podré saber hacer nada absolutamente o correctamente. No me han pasado el balón para marcar, entonces de seguro que tampoco van a querer invitarme a la cena. Ahí es una sobregeneralización. Pone un evento y lo generaliza hacia otros. Hay otro que es también el pensamiento culposo. Es culpabilizar a uno mismo o a los demás, por lo que sea. Culpar a los demás de todo o a uno mismo es como el complejo de mártir. Por ejemplo, por apurarme me salió mal el proyecto. Por desvelarme no terminé el trabajo. Por tu culpa me pasé de copas. Otro de los pensamientos es la lectura del pensamiento, yo le llamo galoparle la mente a los demás. Es el pensar por el otro, creer saber que los demás, qué es lo que los demás piensan y por qué se comportan así. Un ejemplo sería, es que yo creo que tú piensas que yo no quiero, bla, bla, bla. Otro ejemplo, es que yo pensé que tú querías ver esa película y por eso compré los boletos. Es que yo creí que tú. ¿Les cae el 20 en algo? Sí, ¿verdad? Creo que a todos nos ha pasado eso. Otro de los pensamientos es el pensamiento de tipo de personalización. Es el pensar que todo lo que se dice y sucede a tu alrededor está relacionado contigo mismo. Es como cuando se pone uno el saco sin que nos vaya. Es una tendencia egocéntrica o individualista de pensamiento, en la que los individuos que la presentan creen que todos los demás hacen o dicen o están relacionados con ellos. Todo gira alrededor de uno mismo. Algunos ejemplos. Seguro que piensa que yo soy un tonto. O esa chica quiere engañarme. O está siendo amable porque quiere que le haga un favor. O el amigo le cuenta sobre algún libro que perdió y él que lo dice porque él cree que el otro piensa que él se lo robó. Evidentemente, suelen tener una relación negativa que hace daño a la persona misma como a los demás. Y en la mayoría de las ocasiones, en realidad esto es parcial o totalmente falso. El último que aparece ahí, que es el pensamiento de negación, es otra forma de distorsión cognitiva o de pensamiento, que consiste en la negación, que es lo contrario a la visión catastrófica y relacionándose con el pensamiento de la minimización. Consiste en esconder las debilidades, los problemas y los fallos, pensando que todo está bien o que las cosas negativas no son importantes, cuando realmente no está siendo así. Es la tendencia entonces a negar sus problemas, debilidades o errores. Por ejemplo, se le avisa que va a tener que checar la hora de salida de trabajo para obtener los beneficios de un bono mensual. Y se le dice, y él contesta, paso, me da igual, o lo piensa. Recuerda que tienes que guardar la distancia. Me vale. Ese es el tipo de pensamiento. Ahora, aunado a esto y relacionado con este pensamiento, también se puede referir el pensamiento de la adivinación o el pensamiento mágico, refiriéndose a que la persona cree predecir hechos antes de que pasen y suelen provocar desesperanza ante la vida actual y el futuro, y sin buenas pruebas para pensarlo. Por ejemplo, ¿cómo creer que tu novia te va a dejar o que el fin de semana siguiente va a ser un desastre?
Cabe aclarar que la opinión de este sentir, de todos estos pensamientos que se presentan, es subjetivo, no es objetivo para ellos cuando se da este tipo de pensamiento distorsionado y que está basado en la historia, en los prejuicios, en las relaciones sociales, en los sesgos, en las emociones y en los supuestos. La siguiente, por favor. Esta manera de ser conductual es el resultado de estas creencias y de la forma equivocada de razonar que influye en nuestro diario vivir. También tiene una gran influencia negativa en nuestra forma de sentir, de comportarnos, de relacionarnos y, en pocas palabras, en nuestra forma de ser. Como consecuencia, que son negativas tanto para nosotros como también para las personas que nos rodean. Es contagiosa. Causa que las personas de nuestro alrededor se pongan a la defensiva, si bien nos va, y no vamos a poder entablar una comunicación activa ni productiva. Cuando reaccionamos de este modo equivocado o interpretamos en base a alguna de estas creencias disfuncionales en alguna situación que nos haya ocurrido, es bastante probable que se generen en nosotros emociones como tristeza, frustración, enfado, ansiedad, y es que no puede cumplir con el rol o la función delegada por uno mismo y por la sociedad. Estas formas de ser son las que nos meten en complicaciones en los momentos en que tenemos que resolver situaciones y tomar decisiones. Lo que se trata en este contenido que les estoy dando es tener al menos mucho menos complicaciones y poder así asumir una vida más placentera. Pues se podrá pensar más dentro de lo que es la realidad y con más tolerancia a la frustración que nos lleva a un menor estrés en el diario vivir si nosotros detectamos este tipo de pensamientos, ya que nos ayudará mucho mejor a manejar nuestra emoción a través de los pensamientos que tengamos. Cabe aclarar, fíjense bien, que este tipo de pensamientos no vienen solos, sino que también se suelen presentar varios tipos de pensamientos al mismo tiempo para una situación. Tengo aquí algún ejemplo, pero creo que por cuestión de tiempo no se puede. Vamos a la siguiente. En esta siguiente, aquí les pongo en forma muy condensada, porque tengo explicación para cada uno de ellos más amplia, pero aquí está muy condensada algunos de los tipos de pensamientos, como en la primera línea dice filtraje selectivo, que es la visión de túnel, que es el extremista. Las palabras claves para detectar este pensamiento están acá, donde dice no lo puedo soportar, no lo aguanto, es horrible, es insoportable. Y la corrección sería, hay que tomarnos el tiempo antes de sacar conclusiones. No es necesario exagerar. Otro tipo de pensamiento, la sobregeneralización, que ya lo vimos arriba, ¿verdad? Que es en el que, el 2 es el polarizado, el extremista, ¿verdad? Que no hay intermedios. Y acá, en la corrección, tendría que ser el dejar de hacer juicios. En la tercera, que es la sobregeneralización, que es todo, nada, siempre, nunca, que son las palabras claves que tenemos que tener en mente para detectarlas, es cambiar nuestras expresiones por a veces, es posible, algunas veces. En la lectura del pensamiento, que es la 4, ¿verdad? En donde se basa, nos dejamos llevar por la emoción que tenemos o los sentimientos que tenemos en ese momento. Y las palabras claves son, es que se debe a, es que eso es por, creen que yo soy. Hay que cambiarlo
y vamos a tratar de hacer pruebas para llegar a unas conclusiones, tratarlos como hipótesis, las opiniones de los demás. La otra que sería la visión catastrófica, ¿verdad? Esperar ese pensamiento que siempre espera que es lo peor, sin prueba alguna. Las palabras claves serían, y si me ocurre a mí, mejor no lo hago. Sería como corrección también reflexionar, realizar una evaluación honesta de las situaciones y en probabilidades y en porcentajes. La que sigue. Bueno, creo que me están diciendo que ya no hay mucho tiempo. Bueno, ustedes me avisan. Otro de los tipos de pensamiento sería la personalización, el hábito de relacionarse sin base suficiente a los hechos de que están hablando de mí, ¿verdad? Las palabras claves lo dicen por mí. Entonces, la siguiente sería a que abandonar ese hábito de comportarse a sí mismo con los demás. No tomarlo, no ponernos el saco. Otra sería la falacia de control, que se va más allá de querer controlar lo que nos rodea y los acontecimientos. Y las palabras claves es, no puedo hacer nada, no me sentiré bien si esto no sucede, o va a depender de la otra para que yo sea como sea. Entonces, hay que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué lecciones tenemos? ¿O qué he realizado yo para esta situación? ¿O qué decisión puedo tomar para cambiarla? En la falacia de justicia, a veces nos vamos por nuestros propios valores. ¿Y quién ha dicho si es justo o no? En realidad, eso no funciona. Aquí lo importante es ser honestos. ¿Qué se necesita? No disfrazarlo con una falsedad de justicia. Les digo, cada uno de todos estos pensamientos, si quieren pasamos a las demás, está la falacia del cambio, si tú cambias, yo cambio, en fin, no hay que delegar a los demás para uno ser así. Hay que decidir uno mismo si uno quiere hacer o no hacer las cosas y no depender de los demás para ser feliz. La que sigue, por favor. Y ya sería la última. Ok. Aquí las etiquetas globales, aquí se da mucho cuando juzgamos, ¿verdad? Utilizamos mucho el juzgar a los demás, ya sea positivo o negativo. Conste que ahí lo generalizamos. Los negros son bla, 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 o mi terapeuta es lo máximo, sin ver que también tiene errores, ¿verdad? Entonces, no generalizar. Hay que tomar en cuenta otras cosas de alrededor, no nada más irnos por la generalización. Los deberías, ay, esos deberías. Ahí algún día voy a dar algo sobre los deberías, que es buenísimo. Es suponer que todos deberían de conocer las reglas por las cuales debemos seguir. Entonces, ahí las palabras claves es, ahí sí se los digo y se los repito, cada vez que te repitas tú la palabra debería o tendría, cuidado, es un foco rojo. Hay que ser más flexibles, más tolerantes, porque si las utilizamos nos enojamos. Ahí es mejor decir, me gustaría, en lugar de deberías. Otra es el tener la razón. A veces queremos probar que tenemos la razón y a veces nos llevamos entre los pies a las personas que queremos por mantener el querer tener la razón y nuestro punto de vista sin ver el punto de vista del otro. Ahí la palabra clave no hay muchas, ¿verdad? Pero hay que tratar de mantener las buenas relaciones.
El culpabilizar, ya lo vimos adelante, en donde se dan ellos son, ellos fueron, ella es, yo soy. Se usa mucho el verbo ser. Es mejor tener una escucha activa y comprobar que hemos entendido el punto de vista del otro. Y la falacia de la recompensa divina, que es el pensamiento mágico, en el cual me sacrifico, ¿verdad?, para que mi familia tenga lo mejor y espero que algún día piensen y cambien y reconozcan. Entonces aquí lo mejor es buscar situaciones en donde podamos de veras tener alguna recompensa más inmediata y no esperar a lo otro. La que sigue, por favor. Pues creo que ya terminamos. Hay muchísimo que hablar, pero me emociono tanto con esto. Espero que les haya servido de algo. Si hay preguntas y no hay tiempo, me las pueden enviar y yo por correo electrónico con mucho gusto se las doy. Gracias. Muchísimas gracias, querida socia Patricia, por tan emotiva charla. Mira que tenemos que conocernos un poco mejor para poder corregir esas cositas que a veces no nos damos cuenta. Te agradecemos muchísimo. Vamos, yo creo que tenemos tiempo para una o dos preguntas. Hay bastantes en el chat, entonces yo creo que vamos a seguir con esto. Adelante, Fernanda. Muchísimas gracias, tía psicóloga, por tan excelente presentación. De pronto aquí en el grupo de Telegram, todos nos identificamos un poquito con las distorsiones que mencionó. Estamos viendo un momento bastante difícil, en donde estamos aprendiendo mucho de nosotros mismos. Entonces, Mónica Suárez Palmeros pregunta: en tiempos de crisis, ¿es momento de generar una reflexión o desconstrucción de conductas basándonos en un sentido de identidad colectiva y empatía? Si es así, ¿qué preguntas o tópicos nos sugieres para evitar llegar a estas distorsiones o frenarnos antes de utilizarlas? Muy buena pregunta. En forma muy personal, ya no tanto como psicóloga, sino poniéndome en los zapatos de cada uno de ustedes, sería tener un tiempo para uno mismo, pensar en qué es lo que quiero, qué necesito, qué me está causando problemas y hacernos autocuestionamientos. Si mi más preocupación es, por decir, mi trabajo o mi relación con ciertas personas, tocar ese tema, encaminarte a ese tema y tratar de cuestionarte qué pensamientos estás teniendo para tú sentirte como te sientas. Ahorita no es lo importante de los demás, sino con uno mismo. Si nosotros no estamos bien, no podemos tampoco hacer hacia los demás nada, no podemos hacer nada. Tenemos que conocernos nosotros qué es lo que nos está pasando. Y si no podemos hacerlo en forma personal, pedir ayuda. Hay muchísimos lugares ya vía internet y en forma gratuita también. Y en un momento dado, si me quieren hablar también, los puedo asesorar. Es muy difícil esa pregunta que haces, porque cada uno de nosotros necesitamos algo especial, algo único, porque no las mismas necesidades que vas a tener tú las voy a tener yo o las va a tener otra persona. Es primero conocernos nosotros. Muchísimas gracias, tía psicóloga. No sin antes comentar que la tía psicóloga al Club Rotaract y Latinoamérica nos ha llevado de la mano durante este año y ha estado con nosotros en la organización y sabiendo todo lo que hemos hecho y el esfuerzo que hemos tenido por hacer este RILA. Ahora bien, la presidenta del Club y Latinoamérica Rotaract pregunta:
¿Cómo podemos combatir la frustración? Un momentito antes, quiero decirles a todos que nos encanta que estén queriendo participar, que las preguntas nos están llegando muchísimas, querida tía psicóloga, fantástica tu charla, y hay algunas peticiones que nos hacen que desean tomar la palabra para poder interactuar más personalmente, pero el sistema no nos los permite. Disculpas que no podemos darle la palabra a las personas que nos están solicitando. Raimundo Gil, muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos mucho, sabemos de tu capacidad y me encantaría escucharte, pero el sistema no nos los permite. Muchas gracias por su comprensión, querida tía psicóloga. Adelante, por favor. La frustración es padre. Fíjense que hay la creencia, y es una creencia disfuncional, por así decirlo, porque no nos funciona, el tener frustración es malo, y no. Desde que nos paramos, tenemos frustraciones, desde la mañana que no sonó el despertador, o que mi hermano agarró la camisa que me iba a poner hoy, o que salí a la calle y está ponchada la llanta y yo tenía una cita. Todo eso es frustración. Aquí lo importante es aprender a tener tolerancia a la frustración. Saber vivir en un mundo en el que estamos llenos de frustraciones y no pasa nada. Lo importante es no ver a la frustración como algo terrible o malo. No, la frustración son una serie de problemas que hay que ir resolviendo en la vida diaria y que no se va a acabar el mundo. Son cosas que suceden, la vida no es perfecta, nosotros no somos perfectas. A veces somos un poco soberbios porque queremos que todo salga como lo planeamos. Me acuerdo que me decía en un grupo en la universidad uno de los alumnos, pero maestra, ¿cómo es posible que usted diga que somos imperfectos y que la vida no es perfecta y que somos soberbios? Y entonces, si yo ya sé que mi tarea que le voy a dar no va a ser perfecta y todo, entonces, ¿para qué se la hago? Le digo, hay una cosa importante, que por ti no quede. Que si tú estás haciendo algo, hazlo con todas las herramientas que Dios te dio. No importa qué Dios sea. Con tu inteligencia, con tu tiempo, con tu responsabilidad, con tus valores, hazlo. Que por ti no quede. Y si tú entregas esa tarea y está mal, de todas maneras tú te vas a sentir bien porque tú hiciste hasta lo imposible porque saliera bien. Aquí lo importante es que quedes bien contigo mismo, que por ti no quede. Y las cosas de la frustración, así es, la vida es una frustración constante, hay que aprender a vivirla con ella, hay que aprender a tener tolerancia a la frustración. Hay toda una enseñanza que hay en la terapia cognitivo-conductual o en pláticas sobre lo que es aprender a tener la tolerancia a la frustración. Y ahí se va a llevar una vida mucho más placentera, no feliz. La vida hay que vivirla placenteramente. Muchas gracias, tía psicóloga. El día de hoy por la tarde le haremos llegar el documento con las preguntas que no se han podido mencionar en este momento. Sin más, cedo la palabra a nuestras anfitrionas. Gracias. Agradecemos infinitamente tu plática, querida Patricia, y nos quedamos con ganas de continuar